Era una noche fría cuando decidí salir a dar un paseo en el parque que estaba cerca de mi casa. Siempre me había gustado ese lugar, aunque por la noche tenía un aire inquietante. Buscaba desconectar de mi rutina diaria, escribir algunas ideas para mis cuentos, pero la noche se tornó en algo que nunca imaginé. Me senté en un banco de madera. Abrí mi cuaderno y puse la pluma lista. El ambiente era tranquilo, demasiado. Entonces, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego el murmullo se volvió más claro, como si alguien hablara. Miré hacia atrás y ahí estaba. Una mujer de vestido blanco bajo un gran árbol. No sabía si era real o solo un producto de mi mente cansada. Traté de concentrarme en mi cuaderno, pero la figura no se movía. Ella parecía clara, aunque su rostro estaba cubierto de sombras. Algo dentro de mí me intrigaba y a la vez me asustaba. Creo que mis sentimientos estaban mezclados. Las noches siguientes volví al parque y siempre la vi en el mismo lugar. Sus murmullos eran cada vez más audibles. Me frustraba no entender lo que decía. Estaba empezando a sentir un miedo creciente, pero algo dentro de mí me empujaba a acercarme más. En la última noche, decidí dar el paso. Quería descubrir qué pasaba. Mis pasos eran lentos y temerosos. Sentí mi corazón latir fuerte. El murmullo se volvió más claro. Martín. Parecía que decía mi nombre. Me detuve. ¿Qué quieres? Pregunté, aunque no estaba seguro de que pudiera responderme. Al mirar a su alrededor, el silencio del parque era abrumador. El frío me recorrió como un escalofrío. De repente, la mujer levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran vacíos, pero había algo en su mirada que me cautivó. Me sentí atrapado. Mis pies parecían clavarme al suelo. Cuando estaba a punto de cruzar la distancia entre nosotros, ella simplemente desapareció. Fue repentino, como si nunca hubiera estado allí. El murmullo se extinguió por completo. Estaba solo. Sentí un vacío en el pecho. El viento soplaba y parecía susurrar mi nombre. Esa noche, algo en el parque había cambiado. Algo en mí también. Con el tiempo volví a mirar hacia el parque, y no podía quitarme la sensación de que ella podría regresar. A veces escucho el murmullo del viento y me detengo. Me encuentro pensando en esa mujer de vestido blanco, preguntándome si la próxima vez tendré el valor de acercarme un poco más. Sin embargo, cada vez que lo intento, un escalofrío recorre mi cuerpo y me detengo en seco. Ahora, las noches frías se sienten diferentes. Una sombra inquietante me acompaña. A veces creo que la veo entre los árboles, pero al mirar de nuevo, siempre está vacía. Una noche, decidí que no volvería al parque. Pero el murmullo seguía llamándome desde lejos. A veces pienso que tal vez me esté esperando. Nunca olvidaré a aquella mujer. Nunca olvidaré esa noche. Y mientras quedan noches frías, seguiré pensando en ella, en su voz susurrante y en la forma en que desapareció ante mis ojos. Capítulo 2. Decidí alejarme del parque por un tiempo. Pasaron noches, días llenos de ruido y rutina. Sin embargo, esa voz seguía volviendo a mí, atrapándome en un ciclo de duda y curiosidad. Un día, al salir de la universidad, mis amigos me invitaron a ir a un bar cercano. Rechacé la oferta, una decisión que me costó hacer. Prefería estar en casa, lejos del bullicio y de la intoxicación de las luces de la ciudad. Esa noche, en la soledad de mi habitación, empecé a escribir sobre la mujer del parque. Cualquier cosa que pude recordar. Cada detalle, cada palabra que había podido captar. Sentía que, de alguna manera, debía entenderla. Pero mientras escribía, sentí una presencia. Miré hacia la ventana. Y aunque la oscuridad reinaba afuera, había algo en el aire. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me levanté y abrí la ventana. El frío me golpeó como un antiguo recuerdo. Martín. El susurro llegó claro como si estuviera justo frente a mí. El vello de mi nuca se erizó. Cerré la ventana de golpe, sin poder creer que lo había escuchado nuevamente.
El parque parecía llamarme desde la distancia. Me atrapaba en su red aunque había intentado resistir. Decidí que debía volver. Esa misma noche, con un nudo en el estómago, me dirigí al parque. La luna estaba llena, y la luz iluminaba el sendero que llevaba al gran árbol donde la había visto. Cada paso era un tira y afloja entre el miedo y la curiosidad. La brisa traía consigo ecos de murmullos suaves. Cuando llegué, la escena era como un cuadro pintado en un lienzo oscuro. Me senté en el mismo banco. Esperé. La mente corría, tratando de calmarme. Y ahí estaba de nuevo, la figura de la mujer, con el vestido blanco ondeando ligeramente con el viento. No podía evitarlo, el corazón me latía con fuerza. ¿Por qué siempre estás aquí?, le pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. Su mirada no oscilaba, se quedaba fija en mí. Sin pensarlo, me levanté lentamente acercándome. ¿Qué quieres?, repetí con la voz temblorosa. La mujer levantó una mano señalando el cielo. Miré hacia arriba, y vi nubes que se movían con rapidez, cubriendo la luna. Regresé la vista a ella. Sus ojos vacíos parecían profundos y de repente, él murmulló, se intensificó. «Ven», susurró. Como si las palabras fluyeran de lo más profundo de su ser, el aire se volvió pesado. Me detuve en seco. No sabía si avanzar o retroceder. Todo sucedió tan rápido. La figura comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con la sombra del árbol. Y en ese momento, comprendí que no estaba aquí solo para observar. No estaba atrapado ante su presencia. Algo quería que lo siguiera. Justo cuando decidí dar un paso adelante, un ruido ensordecedor rompió la calma, como un crujido que hacía eco en la noche. El mundo pareció temblar a mi alrededor, y la mujer, aún en penumbra, se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos eran oscuros como un océano sin fin, y antes de que pudiera reaccionar desapareció por completo. Me quedé solo, helado, temblando en la oscuridad. No podía contener el pánico, pero también había una chispa de resolución. Tenía que descubrir qué significaba todo esto, y más importante aún, quién era ella. Entonces, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si nunca desapareciera del todo? Capítulo 3. El silencio del parque era abrumador. Me sentía como un intruso en un mundo que no me pertenecía. Mi respiración se aceleraba, y la adrenalina golpeaba mi pecho. Caminé de regreso al banco, aún con la imagen de la mujer grabada en mi mente. Sus ojos oscuros seguían observándome, y sus palabras resonaban en mi interior. Ven, no podía ignorar ese llamado. Algo me empujaba a quedarme. La luna iluminaba todo con un brillo tenue, convirtiendo el parque en un entorno casi místico. Sin embargo, la calma se sentía solo como una fachada. Algo acechaba en la oscuridad, y no era solo la sensación de lo sobrenatural. Decidí sentarme nuevamente. Tenía que pensar en todo lo que había sucedido. Tenía que analizar lo que había sentido en ese momento. Pero, mientras lo hacía, noté un movimiento en el rabillo de mi ojo. Me giré lentamente, y ahí estaba de nuevo. Aquella figura. No podía ser real, pensé. Pero aquí estaba. El vestido blanco ondeaba como si tuviera vida propia, y la brisa parecía organizar su danza. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. A pesar de todo, quería respuestas. Ella no contestó. En su lugar, inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera evaluando. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Eran esos ojos vacíos que parecían ver más de lo que deberían. El murmullo a mi alrededor empezó a crecer nuevamente. Un zumbido que se repetía, como un canto lejano. Algo en su timbre sonaba casi familiar. No era un extraño. Había una conexión. ¿Pero qué significaba? Un impulso me llevó a recordar los cuentos que mi abuela solía contarme sobre almas perdidas y espíritus anclados en el mundo de los vivos. ¿Estás atrapada aquí?, pregunté casi sin querer. En ese instante el aire alrededor de ella se detuvo. La figura se acercó un paso, y entonces las palabras brotaron de ella, resonando como un eco en mi mente.
El tiempo no es lo que parece. Hay más entre los mundos. Me quedé paralizado. ¿Qué significaba eso? La figura pasó junto a mí, y el murmullo se hizo ensordecedor. Comencé a sentir una presión creciente en mi pecho, un llamado que insistía en que la siguiera. Me levanté, más impulsado por la curiosidad que por el miedo. Caminé tras ella, mis pasos resonando en el suelo cubierto de hojas. «¡Espera!», grité, pero no se detuvo. Miré hacia atrás y el parque se oscureció a medida que la seguía, como si el resto del mundo se desvaneciera. Finalmente, llegamos a un pequeño claro, donde una niebla comenzaron a rodar por el suelo. Ella se detuvo y giró hacia mí. «Esto es lo que buscas, Martín», dijo, su voz resonando cada vez más fuerte. Entonces la niebla se levantó, revelando figuras más allá de lo que mi mente podía entender. Podía ver rostros, miradas vacías que me observaban desde la penumbra. Generaciones de almas atrapadas, pensé. ¿Qué significaba todo esto? El miedo me atacó, y antes de que pudiera dar un paso atrás, ella extendió su mano y me hizo una señal. «Ven». Me asomé, anhelando entender, pero el pánico se apoderaba de mí. «Martín». El murmullo se convirtió en un grito, resonando en mis oídos. «Eres el elegido». Las palabras atravesaron la niebla, como destellos de luz en la oscuridad. No me sentía preparado para lo que estaba por venir, y de repente, comprendí que mi vida había dado un giro que jamás podría haber imaginado. Capítulo 4. El pánico se desbordaba en mí. La niebla parecía vibrar con una energía inquietante, y las figuras tras de ella se movían. Eran rostros conocidos, pero también desconocidos. ¿Qué querían ellos de mí? Mi corazón latía descontrolado. Intenté dar un paso atrás, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. «Martín». De nuevo susurraron, esta vez en un tono casi implorante. Sentí que algo en mi interior se retorcía. La mujer de blanco, esa presencia etérea, aún me miraba con esos ojos profundos que parecían saber más que el tiempo mismo. «Ven», insistió. Esto es solo el comienzo. No lograba entender. ¿Por qué yo? Nunca había sido especial o elegido para nada. Siempre había sido un chico común, con preocupaciones comunes. Pero aquí estaba, de pie en un claro oscuro, rodeado de almas atrapadas, y una mujer cuya existencia desdibujaba la línea entre vida y muerte. Dudé por un momento. Me pregunté qué haría mi abuela si estuviera aquí. «Eres más fuerte de lo que piensas», me repetía. Pero justo en ese instante, la niebla comenzó a arremolinarse, como si reaccionara a mi incertidumbre. El murmullo se transformó en un grito ensordecedor. Una cacofonía de voces que me llamaban, cada una con una historia. Un dolor. De repente, las figuras comenzaron a avanzar de forma unísona, justo cuando el vestido blanco de la mujer empezó a desvanecerse. «No», grité, mi voz resonando insistentemente con el eco de aquellos que pedían ayuda. Fue entonces cuando todo se oscureció. La claridad del claro desapareció, y me vi arrastrado en un torbellino de sombras. Me sentía abrumado, como si cada alma quisiera adueñarse de mí. «Martín, el elegido», resonaba en mi mente. Palabras que ya no parecía poder ignorar. Luché, intentando zafarme de aquella presión, de aquellos ecos que me rodeaban. Cerré los ojos y grité, «¡Suéltame!». Pero las voces no cedían. La oscuridad se hacía más densa, y supe que si no hacía algo pronto, me perdería en la neblina para siempre. Desperté en el parque, otra vez en el mismo banco donde todo había comenzado, con el corazón latiendo fuertemente. La luna seguía brillando, pero el ambiente era distinto. La niebla ya no estaba, y las sombras se alejaban. Sin embargo, la mujer seguía allí, al borde de mi visión, mirándome. «Tu viaje ha comenzado», pronunció, y su voz llegó como un susurro. «Debes elegir, Martín. La verdad está delante de ti». Mis pensamientos se arremolinaron y,
Por un instante creí que podría correr. Pero mientras intentaba procesar lo que había vivido, su figura empezó a desvanecerse nuevamente, como humo en el viento. «¡Espera!», grité. Su presencia se desdibujó lentamente, pero antes de desaparecer por completo agregó: «Recuerda, no todos los que parecen estar perdidos lo están realmente. Busca la luz en la oscuridad». Y con eso, se esfumó. La noche volvió a caer en silencio y me quedé allí, atrapado entre la realidad y lo desconocido, sintiendo que el parque ya no era solo un lugar de descanso, sino un umbral hacia algo mucho más grande. ¿Quién era realmente el elegido? Tenía que averiguarlo, pero el miedo seguía acechando. Sin embargo, una nueva determinación creció en mí. No podía ignorarlo. La verdad me llamaba. Y mientras las estrellas titilaban en el cielo, tomé la decisión de enfrentar lo que fuese que estuviera esperando en las sombras. Era solo el comienzo. Capítulo 5. El siguiente día, desperté con una mezcla de confusión y aprehensión. La luz del sol entraba por la ventana, pero no iluminaba del todo la sombra que había dejado la noche anterior. Tenía que hablar con alguien, pero ¿con quién? No podía contarle a mis amigos sobre lo que había presenciado. Temía que me miraran como si estuviera loco. Decidí ir al parque de nuevo, como si allí pudiera encontrar respuestas. Caminé por la mañana tranquila, intentando mantener la calma. La brisa acariciaba mi rostro, pero la inquietud continuaba en mi pecho. Cada conocido que cruzaba mi camino parecía sonreír distraídamente, mientras yo me debatía entre la realidad y la locura. Al llegar, el parque estaba prácticamente vacío, lo que me daba un pequeño respiro. Caminé hacia el mismo banco, el lugar donde todo había comenzado. Me senté y respiré profundamente, intentando reunir valor. «Esto es solo un sueño», me repetí, tratando de calmarme. Pero no era un sueño. Aquel conocimiento seguía ahí, pulsando como un eco en mi mente. Decidí que debía encontrar a la mujer de blanco, o al menos alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Caminé por los senderos, cada paso resonando en el silencio del parque. Espiaba en cada rincón, buscando alguna señal de que lo inexplicable pudiera ser real. Mientras lo hacía, escuché un susurro suave detrás de mí. Al girar la cabeza, vi a un anciano sentado bajo un árbol, su mirada fija en mí. «Has venido a buscar respuestas, niño», dijo, con una voz que poseía un extraño poder. Aquellas palabras me sorprendieron, y de pronto, la curiosidad me empujó a acercarme. «¿Te refieres a lo de anoche?», pregunté, la incredulidad marcando mi voz. Él asintió. «La mujer de blanco tiene elecciones que hacer. Pero ojo, las elecciones también vienen con un precio». Mi súper inquieto, me senté junto a él. «¿Qué significa eso? ¿Quién es ella? ¿Por qué me busca a mí?» «Eres más especial de lo que crees, Martín. Tu historia está ligada a las almas que no han podido encontrar su camino. Ella te ha elegido porque tú, de todos, puedes ayudarlas». Su respuesta me dejó atónito. ¿Ayudarlas? ¿Cómo? No entiendo. El anciano sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Cada alma tiene un vínculo con el mundo de los vivos. Si no pueden encontrar lo que buscan, quedan atrapadas. Tú tienes la capacidad de escucharlas. La idea de ser un mediador entre dos mundos me pareció aterradora. ¿Y si no puedo ayudar? ¿Y si solo empeoro las cosas? Ese es tu miedo, pero recuerda, no todos los que parecen perdidos lo están realmente. Busca la luz en la oscuridad. Sus palabras resonaron en mí, como un eco de la mujer de blanco. No me siento sino... Pero antes que pudiera hacer más preguntas, un grito desgarrador atravesó el aire. Ambos nos volvimos a mirar alarmados. Un grupo de personas se reunía cerca del lago. La angustia era palpable. Sin pensarlo, me levanté. «¡Vamos!», grité, la adrenalina llenando mis venas. Corrí hacia el sonido, con el anciano siguiéndome a una distancia. Al llegar, vi a una mujer desmayada siendo rodeada por otros, mientras su mirada perdida hablaba de un terror que sentí antes. Y justo entonces,
Recordé las palabras de la mujer de blanco. Tenía que enfrentar esta nueva realidad. La noche me había marcado. Y ahora, un nuevo desafío se cernía frente a mí. Tenía que ayudarla. Pero el costo de hacerlo seguía siendo un misterio. Mi corazón latía más rápido mientras me acercaba. Era solo el principio. Capítulo 6. La escena a mi alrededor se difuminó en un torbellino de movimientos frenéticos. La mujer yacía en el suelo, su rostro pálido como el de un fantasma. La angustia de quienes la rodeaban era palpable, sus voces entrelazadas en un murmullo de preocupación. Sembraban más dudas en mi mente. ¿Por qué debería ser yo quien ayudara? Me lancé al grupo, sintiendo que el peso de sus miradas se fijaba en mí. El anciano se había quedado atrás, observándome con interés. Mi acceso entre la multitud fue casi automático, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando cubrir mi inquietud con un tono firme. Una mujer visiblemente afectada me miró con ojos llenos de miedo. No lo sé. De repente cayó. Estaba bien y luego... Su voz temblaba mientras su mente luchaba por procesar el evento. Y ahí estaba, la mujer de blanco en mis recuerdos, como una sombra que se aferraba a mi mente. Recordé su mirada, su tristeza, y lo que había dicho el anciano sobre ayudar a los perdidos. Este era mi momento, pero la idea de fallar me aterraba. Déjame ayudar, dije, sintiendo un impulso que no podía ignorar. Las personas me miraron con escepticismo, pero la urgencia les impidió detenerme. Me agaché junto a la mujer inconsciente. Observé su respiración. Era superficial. Cada inhalación parecía ser un esfuerzo titánico. Sin pensarlo mucho, coloqué una mano en su frente y otra en su pecho, cerrando los ojos. En ese instante, recordé las palabras sobre escuchar las almas. «Dime qué necesitas», murmuré, como un pacto silencioso entre ella y yo. De repente, una visión invadió mi mente, su rostro sonriéndome. Risas compartidas en un día soleado. Luego, un cambio oscuro. Sombras rodeándola, atrapándola en un lugar del que no podía salir. Sentí su pánico, su desesperación. «Ayúdame, estoy atrapada», resonaba como un eco en mi interior. «Por favor, despierta», grité intentando aferrarme a esa conexión. En ese momento, el mundo que me rodeaba se desvaneció, y yo estuve a punto de caer junto a ella. Pero algo pulsaba en mi pecho, un calor que me llenaba. «No estás sola», continué, sin saber de dónde salían mis palabras. Los murmullos a mi alrededor se apagaron y el silencio se volvió profundo. Era un instante suspendido en el tiempo, un hilo del cual dependía nuestra conexión. La mujer pareció escucharme. Su respiración se tornó más tranquila, aunque su rostro seguía mostrando temor. Al abrir los ojos vi que unos rayos de sol caían sobre ella, iluminando su piel aún pálida. Fue en ese momento que comenzó a despertar. Poco a poco, sus parpadeos se volvieron más constantes. La mirada perdida en sus ojos empezaba a despejarse. «¿Dónde estoy?», murmuró confusa. Sentía su alivio, una mezcla de sorpresa y miedo ante mi presencia. «¿Quién eres?». No podía responder a esa pregunta. No sabía quién era en este caos, pero sabía que había algo más grande en juego. «Soy alguien que está aquí para ayudarte», respondí. Cuando la multitud comenzó a recobrar su atención, escuché la voz del anciano. «Ten cuidado, Martín. No todas las almas están listas para ser liberadas». Su advertencia me quitó un peso de encima. Era cierto. Esto no había terminado. Con el corazón aún agitado, comprendía que no solo había salvado a una mujer, sino que había abierto una puerta. Había comenzado mi viaje entre dos mundos. «¡Esperen!», grité, al ver que la multitud comenzaba a dispersarse. «No se vayan, aún hay algo más que debemos entender aquí». Pero justo entonces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un presentimiento de que esto apenas comenzaba. La mujer me miró, y en su mirada vi un nuevo desafío. Algo oscuro se acercaba. Todo lo que había aprendido en un instante se había convertido en un enigma mayor.
Y la pregunta resonaba fuerte en mi mente. ¿Qué había liberado realmente? Capítulo 7. Un silencio inquietante llenó el aire mientras los rostros confundidos de la multitud miraban hacia mí y hacia la mujer recién rescatada. Su expresión se tornó en un torbellino de emociones, alivio, confusión y un rayo de esperanza. Pero al mismo tiempo, un miedo oscuro comenzó a dibujarse en sus ojos. No podía dejar de pensar en lo que había sentido mientras la ayudaba. Ella no solo estaba caída, había estado atrapada en algo mucho más profundo que un simple desmayo. ¿Qué quieres decir con que no todas las almas están listas para ser liberadas? Pregunté al anciano, buscando más respuestas mientras el murmullo a mi alrededor aumentaba. Necesitaba entender, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No hables mucho, Martín, me advirtió con una mirada de preocupación. Algunas almas pueden no ser lo que parecen. Lo que liberaste podría tener consecuencias. El eco de su advertencia retumbaba en mi cabeza como un tambor. Miré de nuevo a la mujer. Algo me decía que no era una mujer cualquiera, sino que guardaba un secreto. ¿Cómo te llamas?, le pregunté con suavidad, buscando una conexión más profunda. Clara, dijo ella, su voz aún temblorosa. Mi nombre es Clara. Clara, ¿sientes algo? ¿Hay algo más que debamos saber? La urgencia de la situación me golpeó. Tenía que observar más allá de la superficie. Ella abrió la boca como si fuera a hablar, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. No estoy segura, empezó, y una sombra cruzó su rostro, borrando el destello de esperanza. Creo que he liberado algo que no debía. Las palabras me llegaron como un terremoto. De repente un viento frío surgió a mi alrededor. La multitud, que antes había mostrado interés, ahora retrocedía, claramente incómoda. Sus ojos miraban hacia el horizonte donde las sombras comenzaban a alargarse, aunque el sol aún brillaba. Algo en su comportamiento hizo que un nudo se formara en mi estómago. «Martín», me llamó el anciano, arrastrando mis pensamientos de vuelta a la realidad. «Debemos irnos. Ahora». Fue en ese momento que lo vi. Una figura alta y oscura al final del parque. Se alzaba inmóvil entre las sombras, casi como si absorbiera la luz a su alrededor. No era simplemente una figura, era una presencia palpable, y una urgencia primitiva se apoderó de mí. ¿Viste eso?, pregunté a Clara casi gritando sobre el creciente murmullo de la multitud. Ella asintió lentamente, su rostro pálido contrastando con las sombras que se aproximaban. «Déjame ayudarte, Clara», insistí extendiendo la mano hacia ella. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió drásticamente. Una mezcla de terror y determinación cruzó su rostro. «No hay tiempo para eso. Debes irte», dijo, apretando los labios. A su alrededor el aire parecía vibrar. La figura oscura se movió, como si la ley de la gravedad no tuviera poder sobre ella. Sin pensarlo, giré hacia la multitud buscando una salida. «Todos, aléjense, corran», grité. El pánico se apoderó de las personas y comenzaron a dispersarse, pero algo aún anclaba mi pie al suelo. Miré hacia atrás y vi a Clara, y en su mirada entendí que lo que había liberado no era solo su angustia, sino una oscuridad que amenazaba a todos. Sin aviso, la figura dio un paso adelante y de repente todo se oscureció. La luz se extinguió y la sensación de peligro creció. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Un grito silencioso de advertencia. «Clara, corramos», grité mientras oscuro comenzaba a tragar lo que quedaba del día. Pero no estaba seguro de que encontrar una salida fuera suficiente. Había pisado un umbral peligroso, y la pregunta constante se apoderaba de mí. ¿Realmente era yo quien debía enfrentar esto? Capítulo 8. La oscuridad me rodeó como una manta pesada apretando mi pecho. Mi corazón latía con fuerza mientras los ecos de la multitud desaparecían. Todo sucedió tan rápido. La figura oscura se acercaba, y el aire se volvía más denso con cada instante que pasaba. ¿Qué era eso? ¿Y qué había liberado Clara? ¡Clara!,
Grité, pero mi voz se perdió en el frío. No vi más que esa sombra imponente que parecía deslizarse por el suelo. Las calles a nuestro alrededor estaban vacías. Aquello era un lugar conocido, pero ahora parecía una prisión. La figura se detuvo frente a mí, y noté que no era una simple sombra. Era un contorno humano, pero sus rasgos estaban oscuros, sin definir, como si toda la luz se hubiera esfumado a su alrededor. Sentí que mi pecho se tensaba mientras esa presencia absorbía la luz a mi alrededor. Niño. Su voz resonó, profunda y aterradora. Era una mezcla de susurros y gritos lejanos, como un eco del más allá. ¿Crees que puedes salvarla? ¿Salvar a quién? Pregunté, mis palabras temblando en la oscuridad. Sabía que no estaba hablando de Clara. Algo más estaba sucediendo aquí, pero no podía darme el lujo de pensar en ello. Clara pertenece a un lugar del que no puedes tratar de romper la conexión, continuó la figura. Su tono era amenazador y lleno de desdén. Hay cosas que no entiendes, que no estás preparado para enfrentar. Déjala en paz, respondí, aunque una sabia parte de mí sabía que estaba hablando en vano. Ella había liberado algo, y ese algo ahora nos acechaba. Es una decisión que no te corresponde, siseó la sombra, extendiendo sus brazos hacia mí como si quisiera atraparme. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Instintivamente di un paso atrás, mis pensamientos corrían como locos, buscando una salida a lo que parecía un callejón sin salida. En ese momento un destello de luz apareció justo a mi izquierda. Era Clara. Ella estaba allí, pero no estaba sola. La oscuridad la rodeaba, y mi corazón se hundió en mi pecho. Su rostro era una mezcla de pánico y resolución. No la dejes acercarse a mí, Martín. Ve, las palabras de su voz eran como un grito ahogado. Pero, ¿cómo podía correr dejando a Clara en ese estado? Al instante, estalló una vislumbre de lo que había liberado. Algo había salido de ella, y ahora estaba al acecho. La amenaza y su libertad se entrelazaban, y Clara, de alguna manera, acertó al captar mi confusión. «Confía en mí», insistió, aún rodeada por lo que parecía un torbellino oscuro. «Tú eres la clave», pero la figura se movía más rápido. «Elige, niño. Ella o tú. No puedo proteger a quienes no eligen el sacrificio». «El sacrificio», repetí. Mis pensamientos se detuvieron. Un nudo se formó en mi estómago mientras lo entendía. El anciano había hablado de liberar almas, pero no había mencionado el precio. «¿Qué debo hacer?», murmuré, sintiendo que estaba al borde de una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Claramente la figura había logrado lo que quería: sembrar dudas. El viento aullaba a nuestro alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida, como un monstruo esperando su oportunidad. Mientras ese tormento se acumulaba en mi mente, supe que no podía quedarme quieto. «Voy a salvarte, Clara, cueste lo que cueste», declaré. Pero a medida que esas palabras salían de mis labios, la figura se desvaneció, dejando solo un eco, y la oscuridad parecía acercarse aún más. No me di cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. Capítulo 9. Corrí sin pensar. Cada paso me llevaba más lejos de la figura oscura y de Clara, pero el miedo me empujaba a volver. ¿Qué pasaría si la dejaba sola? Tenía que encontrar una forma de ayudarla. ¿Pero cómo? Cuando la misma oscuridad parecía querer engullirme, miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir como arma o refugio. Las luces de la calle parpadeaban y apenas se sostenían. De repente, un susurro penetró en el aire. La voz de Clara. «Martín, no te alejes». Me detuve en seco. Su voz sonaba más débil y eso me llenó de pánico. Miré hacia el torbellino de oscuridad donde la había dejado. «Clara, estoy aquí». Pero fue como lanzar palabras a un vacío. La sombra que la rodeaba parecía comer su voz. «Volverás», resonó la figura desde la oscuridad, su tono burlón. «La conexión se hace más fuerte, niño. Y cuando lo haga, será demasiado tarde». Me sentí atrapado. No podía regresar, porque sabía que eso podría ser un error fatal.
y si no regresaba, Clara sufriría las consecuencias. El instante se estiró en tiempo y la presión creció en mi pecho. Por un momento miré al suelo, y eso fue crucial. Noté una piedra, su color gris un poco más claro que la oscuridad que me rodeaba. Sin pensarlo, la recogí. Tal vez no fuera mucho, pero era algo. Volví a alzar la vista, y allí estaba la figura, más cerca, sus ojos penetrantes iluminados por una chispa de intención oscura. Eres un niño sin fuerza, sin poder. Te haces ilusiones pensando que puedes salvarla, dijo la sombra. Su voz era un eco que resonaba en mi cabeza. No soy un niño, respondí tratando de que mi voz sonara firme. Soy su amigo, y haré lo que sea necesario. En ese instante, sentí el empuje de la determinación. En realidad no sabía qué debía hacer, pero no podía permitir que la tensión me desbordara. Necesitaba un plan aunque eso significara arriesgarlo todo. ¿Amigo? Se rió. Y fue una risa sibilante que cortaba como un cuchillo. ¿Sabes lo que significa esa palabra en el contexto de lo que has liberado? Los amigos a menudo pierden lo que más aman por querer salvar a otros. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Una sombra de duda cruzó su rostro, pero no era el momento para titubear. Lo estoy. Mis palabras resonaron, más densas que la negrura que nos rodeaba. Y en ese momento, la noche pareció cobrar vida a mi alrededor. Un murmullo de hojas me llegó del parque. Recordé algo que el anciano me había dicho sobre la naturaleza de los antiguos. Hacer un sacrificio a cambio de un salvoconducto. El sacrificio podría ser más que un simple acto. Tal vez era dejar ir algo dentro de mí, algo que había creído que me definía. Todo siempre tiene un precio, musité para mí mismo. Miré la oscuridad enfrente de mí, como si buscara en sus entrañas la respuesta. Entonces todo cambió. Sentí que algo se movía detrás de mí. Algo frío. No era la sombra. Era Clara, y su luz brillaba tenuemente. La desesperación me empujó a dar un paso adelante. «¡Martín!». Su voz era un rayo de esperanza. «Eso es. Sigue viniendo». Mientras la oscuridad comenzaba a apretarse nuevamente a mi alrededor, supe que tenía que hallar el valor para enfrentar no solo a la figura, sino también a la sombra de mi propio ser. Era hora de decidir. ¿Salvaría a Clara o me sacrificaría en el intento? La tensión creció, y justo antes de tomar una decisión, noté un movimiento en la penumbra. Los ojos oscuros de la figura se centraron en mí, y una sonrisa retorcida asomó en su rostro. Te has ofrecido, niño. Ahora, solo hay que ver si eres capaz de cumplir con tu promesa. Capítulo final. La figura oscura se acercó. Su presencia era abrumadora como un abismo que amenazaba con tragarme. Estás dispuesto a sacrificarte, pero ¿cuál será el precio? Su voz resonaba como un eco lejano, y sentí que un torrente de energía oscura se arremolinaba a su alrededor, alimentándose de mi incertidumbre. «¡Clara!», grité buscando su luz en medio de la penumbra. Al mirar atrás, la vi luchando. Las sombras que la rodeaban parecían intentar consumir cualquier resquicio de esperanza que tuviera. «No te alejes, confía en mí». «Martín, ven conmigo». Su voz resonaba entre los murmullos. La oscuridad me atrajo, un imán que parecía despojarme de toda determinación. Era el momento. Tenía que decidir, luchar o correr. La sombra sonrió, un gesto que casi parecía burlón, como en un instante de claridad, recordé las palabras del anciano. Todo siempre tiene un precio. Me detuve, sintiendo la presión en mi pecho. Si quería ayudar a Clara, tendría que enfrentar el último reto. Tragando el miedo, avancé, determinando a luchar por ella. Soy más que un niño asustado, le respondí a la figura, el eco de mis propias palabras resonando en mí. Soy su amigo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. La figura se detuvo, sus ojos brillaron con un fuego oscuro. ¿Estás preparado? Cada vínculo con ella, cada recuerdo, debes dejarlo ir.
Tendrás que tomar la decisión de olvidar. Las palabras penetraron en mi mente. Olvidar, el nexo que nos unía, esos momentos compartidos, todo lo que había aprendido. Pero, si ese era el camino para liberarla, quizás no había otra opción. Recordé a mi abuela hablando sobre el sacrificio en el folclore, de las decisiones difíciles que nadie desea tomar. Hazlo. Déjale ir su oscuridad. Clara gritó con todo su poder. Encadenado entre su dolor y mi intención de ayudarla, sentí que cada latido era un consenso. Ya no podía retroceder. Lo que había comenzado debía concluir. Cerré los ojos y me concentré en cada recuerdo. La risa, las charlas, los momentos felices. Todo lo que éramos. Tenía que desvanecerse. Sentí cómo la energía oscura comenzaba a desbordarme, cómo el aire vibraba. Por favor, Clara, regresa a la luz. La figura se rió de nuevo, un sonido que retumbaba en mi pecho. Tú no entiendes el costo de la liberación. Al hacerlo perderás todo lo que eres. No importa, grité. Ese es mi precio. En ese instante, la oscuridad se abalanzó sobre mí, el viento aullante dibujando un torrente de imágenes. Pero entre el caos vi la luz de Clara, una llama que iluminaba lo que parecía un mundo de sombras. Mientras todo se volvía y giraba, vi que Clara comenzaba a desvanecerse. No, no te vayas, grité, y dejé que mi corazón se vaciara poco a poco. El dolor punzante en mi pecho se transformó en una oleada de calor. Era un sacrificio, sí, pero uno que lo cambiaría todo. Me aferré a la luz de Clara sin permitir que la oscuridad me atajara. Martín. Su voz atravesó el laberinto de tinieblas. Ella se volvió brillante alzando la mirada. Una conexión única se formó. Vi cómo su luz tocaba cada rincón sombrío, como un faro llamando a la esperanza. Y de repente, todo se detuvo. El viento dejó de aullar. Abrí los ojos, rodeado de silencio. La figura oscura había desaparecido, y la luz de Clara me inundó. «Lo has hecho», dijo, su voz dulce como un cálido amanecer. La paz que sentí era abrumadora, pero también un vacío. La oscuridad había sido derrotada, pero parte de mí estaba ausente. La figura había llevado consigo algo de mí. Mis recuerdos se sentían distantes, como ecos de un pasado que se desvanecía. ¿Pero qué había ganado realmente? No temas, Martín. No todo está perdido. Clara sonrió, aunque la tristeza era evidente en sus ojos. Siempre estarás conmigo. Deseé que pudiera abrazarla, pero no podía alcanzar la luz. Mientras ella se desvanecía en brumas doradas, comprendí que estaba en un nuevo umbral. Y aunque la incertidumbre me rodeaba, sabía que había hecho lo correcto. Ahora, en ese instante, ya no estaba perdido. Volviendo al parque, el viento frío acariciaba mi rostro. Miré hacia el cielo y pensé en las sombras que tal vez siguen acechando. La mujer de blanco había cumplido su misión. Y aunque la oscuridad se disipa, el eco de lo que había perdido sigue resonando en mí. A veces pienso si realmente podré olvidar. Pero mientras existan noches frías y vientos que susurran, sé que mi viaje apenas ha comenzado.